La escena se abre con la figura de Christopher Nkunku, no como un desconocido para el club que ha sido la encrucijada de tantos fichajes de élite, sino como ese jugador que Florentino Pérez ya había observado con atención desde sus días de gloria en el Bayern. Cuando Nkunku estaba en la cúspide de su carrera, destrozando las defensas alemanas con su velocidad, su ingenio y su capacidad para aparecer en los lugares más inesperados, el Real Madrid ya lo había considerado una pieza clave para su ataque. Se trataba de un fichaje que, en aquel entonces, parecía un sueño. Un jugador con la visión de un creador, la potencia de un delantero y la técnica de un mediocampista. Pero la realidad de los mercados y las decisiones de la directiva no siempre coinciden con la visión de los fanáticos, y la joven estrella se quedó en Leipzig, donde su trayectoria se vio interrumpida por lesiones que le impidieron mantener la continuidad que había mostrado en el fútbol alemán. Hoy, el escenario cambia. La narrativa gira en torno a la posibilidad de que Nkunku vuelva a cruzar la línea de la puerta de los blancos, no como una mera adición a la ya robusta línea de ataque, sino como un elemento que pueda ser moldeado por un nuevo entrenador que, en el momento, podría ser José Mourinho. El tacto del portugués, su afán de crear equipos con una estructura clara y su pasión por los jugadores que pueden adaptarse a múltiples roles, lo convierten en el candidato ideal para reimaginar el papel de Nkunku dentro del esquema del Real Madrid. La pregunta no es simplemente si Nkunku es bueno, sino qué papel tendría dentro de la plantilla y cómo su versatilidad podría ser la clave de una nueva estrategia ofensiva. Nkunku no es un jugador que se pueda encasillar en una posición fija. Su habilidad para moverse entre líneas, su capacidad de aparecer detrás de los delanteros, de jugar de banda o de ocupar el centro del ataque, lo convierte en un elemento de juego que puede generar desequilibrios en cualquier defensa rival. Cuando imaginamos a Nkunku en un esquema donde Mbappé es el eje central, la posibilidad de que ambos jugadores se alternen en posiciones, de que Nkunku aparezca entre las líneas para desbarrar a los defensores y que Mbappé aproveche ese espacio para romper con su velocidad, se vuelve una idea irresistible. La combinación de la velocidad de Mbappé y la creatividad de Nkunku, con la posibilidad de que el delantero francés se desplace en el área y que Nkunku aparezca en las esquinas, puede crear una amenaza que los equipos rivales no podrán predecir. En el contexto actual del Real Madrid, donde la plantilla está llena de nombres que han marcado la historia del club, la necesidad de un jugador con la capacidad de romper esquemas defensivos se vuelve aún más evidente. Los equipos que dominan el fútbol europeo están cada vez más preparados para absorber el ataque en una sola zona, y la clave para romperlos es la movilidad. Nkunku, con su capacidad de cambiar de posición en un instante, puede ser la pieza que permita al Madrid desarticular a cualquier defensa, ya sea con un centro al que el jugador de la izquierda se desplace o con una combinación de pases rápidos que sacuden la estructura de la banda. El posible regreso de Nkunku también se alinea con la filosofía de Mourinho de construir equipos con una base sólida en la defensa y una ofensiva flexible que se adapte a las necesidades del partido. En el pasado, el portugués ha demostrado que la versatilidad es un arma poderosa, ya sea con la incorporación de jugadores que pueden jugar en múltiples posiciones o con la creación de estrategias que permitan a los delanteros rotar y sorprender al rival. Nkunku encaja perfectamente en ese marco, pues su experiencia en la Bundesliga y su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas le han enseñado a ser un jugador de gran inteligencia táctica. Además, el hecho de que Nkunku haya pasado por la fase de desarrollo en el FC Bayern, donde la presión y la exigencia son parte del día a día, añade una capa de madurez que es muy valiosa para el Real Madrid. El club no solo busca un jugador de talento, sino también un profesional que sepa manejar la presión de los grandes escenarios, tanto en la Liga como en la Champions League. Nkunku, con su historial de rendimiento bajo la lupa de la prensa y la afición, tiene la experiencia de jugar en momentos decisivos, lo que lo convierte en un candidato ideal para la plantilla que busca ganar títulos de forma constante. El escenario en el que Nkunku y Mbappé comparten la cancha también abre una puerta a la exploración de nuevas combinaciones de ataque. Se podrían crear líneas de ataque que se centren en la velocidad y el movimiento sin balón, donde el francés pueda lanzar un disparo desde fuera del área y Nkunku se convierta en el elemento de transición que conecta la defensa con el ataque. En este sentido, la combinación de la creatividad de Nkunku con la potencia de Mbappé puede generar oportunidades de gol que ningún rival pueda anticipar. El análisis de la trayectoria de Nkunku en Leipzig también es fundamental para entender su potencial en el Real Madrid. En el club alemán, el jugador se destacó por su capacidad de crear espacios donde antes no los había, por su habilidad de marcar goles desde la distancia y por su destreza en el regate. Cuando se combina con la calidad de los jugadores del Real Madrid, la pregunta es cómo se traducirán esos atributos en un nivel superior. La respuesta parece clara. Si el entrenador sabe cómo usar sus fortalezas, Nkunku puede convertirse en el motor de la ofensiva. En última instancia, la llegada de Nkunku al Real Madrid no será solo una cuestión de fichar a un jugador de alto rendimiento, sino de integrar a alguien que pueda aportar una nueva dimensión al juego. La versatilidad, la velocidad,
la visión y la capacidad de romper la línea defensiva son elementos que el club necesita para seguir compitiendo a los más altos niveles. Y con un entrenador como Mourinho, que ha demostrado su habilidad para maximizar el rendimiento de jugadores con mentalidad ofensiva, la posibilidad de que Nkunku se convierta en la pieza clave de una ofensiva renovada no es una mera especulación, sino una visión que se alinea con la historia de éxito del club. La cuestión que recorre los corredores y las salas de prensa del Real Madrid no es simplemente la necesidad de un nuevo atacante, sino la intrincada danza de la estrategia, la psicología y el deporte en su máxima expresión. En la cúspide de la temporada, cuando la presión se convierte en un compañero inseparable, el director técnico José Mourinho se enfrenta a un dilema que va más allá de la mera contratación: cómo integrar a un jugador que pueda complementar a un conjunto de talentos ofensivos que, por su propia magnitud, parecen suficientes. Karim Benzema, el veterano que ha sido la columna vertebral del ataque durante más de una década; Vinicius Jr., el joven prodigio brasileño cuyo estilo de juego enérgico y explosivo ha redefinido la ofensiva madrileña; Rodrigo, el jugador de gran versatilidad que ha demostrado su capacidad para romper líneas defensivas; y el propio Kylian Mbappé, cuya posible permanencia en el club convertiría al Real Madrid en una fuerza prácticamente imparable. Cada uno de estos jugadores encarna un conjunto de habilidades y egos que deben ser equilibrados con precisión quirúrgica. En este escenario, la llegada de Jonathan Nkunku no puede ser un simple refuerzo, sino una pieza que se integre sin alterar el delicado equilibrio existente. Nkunku, el talentoso delantero francés que se ha hecho notar en el PSG, llega con la promesa de velocidad, habilidad técnica y una capacidad innata para crear oportunidades de gol. Su trayectoria en el Bayer Leverkusen y la reciente etapa en el PSG le han dotado de experiencia en la Liga de Campeones y en competiciones de alto nivel, lo que lo convierte en un candidato atractivo para la directiva del Real Madrid. No obstante, la valoración de su aporte no puede basarse únicamente en sus estadísticas de goles y asistencias. El núcleo de la decisión radica en su capacidad para adaptarse al estilo de juego del Madrid, que exige una combinación de presión alta, juego de posición y, sobre todo, una química que se construye con el tiempo. Para Mourinho, la integración de Nkunku implicaría un delicado acto de equilibrio. Los minutos en el campo deben distribuirse de manera que cada jugador sienta que su contribución es valorada, sin que ninguno perciba que su posición está amenazada. La gestión de las jerarquías y los egos se vuelve fundamental en un entorno donde el orgullo y la ambición personal pueden chocar con los objetivos colectivos. El fichaje de Nkunku, por lo tanto, debe presentarse no como la solución definitiva a una supuesta carencia ofensiva, sino como un fichaje estratégico de mercado que aporte calidad sin quebrar la armonía existente. Si la oferta es razonable y la condición física de Nkunku se mantiene, la directiva podrá considerar la operación como una jugada inteligente en un mercado que evoluciona constantemente. La historia de Nkunku, sin embargo, no puede contarse sin mencionar los desafíos físicos que han marcado su trayectoria desde que dejó el Leipzig. Las lesiones, las recuperaciones y la capacidad de mantenerse en forma son factores críticos que cualquier club de la talla del Real Madrid debe evaluar con rigor. La valoración médica y la evaluación de riesgos no pueden pasarse por alto, pues el rendimiento de un jugador en la temporada, especialmente en torneos como la Liga y la Champions, depende en gran medida de su disponibilidad física. Un jugador que no pueda mantenerse en forma durante los momentos clave del calendario puede convertirse en un peso más que en un activo. Para que el Real Madrid decida avanzar con la contratación, la clave será asegurar que la condición física de Nkunku sea suficiente para cumplir con las exigencias de la temporada. La directiva deberá contar con la confianza de que el jugador podrá superar los rigores de la Liga Española, donde el ritmo y la intensidad son superiores a cualquier otra competición, y también con la Champions, donde cada partido puede definir el destino de la campaña. En este sentido, la colaboración entre los departamentos médico, fisioterapia y entrenamiento será esencial para garantizar que Nkunku no solo llegue al club con una condición física óptima, sino que se mantenga en ella a lo largo de la campaña. El contexto también se ve influenciado por la historia del Real Madrid en la contratación de atacantes. Desde el caso de Gareth Bale, quien se convirtió en un icono del club, hasta la llegada de Cristiano Ronaldo, que redefinió los estándares de rendimiento, la institución siempre ha buscado jugadores que no solo tengan talento, sino que también puedan integrarse en la filosofía del club. En el caso de Nkunku, su estilo de juego, que combina velocidad con una visión de juego refinada, podría complementarse con la intensidad del Madrid. Si se logra una sinergia entre su capacidad de crear oportunidades y el talento de los jugadores ya presentes, la ofensiva del Real Madrid podría alcanzar un nivel aún más alto. En última instancia, la decisión de fichar a Nkunku se convierte en un ensayo de la visión de Mourinho y la capacidad de la directiva para identificar y ejecutar una estrategia de mercado que no solo sea rentable, sino que también fortalezca la cohesión del equipo. La narrativa del Real Madrid se construye no solo en los goles y los títulos, sino también en la capacidad de adaptarse,
evolucionar y superar los obstáculos. Con la llegada de un jugador como Nkunku, la historia del club podría tomar un nuevo giro, un giro que, si se maneja con cuidado, podría consolidar la posición del Real Madrid como uno de los equipos más temidos y respetados del mundo del fútbol. Para el entrenador, la versatilidad de Nkunku abre una ventana de posibilidades tácticas que se siente como una llave maestra en el arsenal del Real Madrid. No se trata de forzar al jugador a encajar en la posición de delantero de referencia que el club ha estado utilizando los últimos años. En lugar de eso, Mourinho podría desplegarlo en distintas zonas del campo según el rival y la situación del encuentro. Imagina al joven francés iniciando el partido como segundo delantero, justo detrás de Mbappé, con la intención de aprovechar su rapidez y su capacidad de crear espacios cuando el delantero estrella se desplaza dentro del área. En otras ocasiones, Nkunku podría ocupar la posición de mediocampista ofensivo, donde su visión de juego y su habilidad para cortar líneas defensivas añadirían una capa extra de complejidad a la ofensiva madrileña. Y, por último, la posibilidad de que aparezca como un elemento de ataque de entrada, cruzando el mediocampo con su velocidad y su inteligencia, permitiría a Mourinho dosificar a Nkunku según la evolución del partido, aprovechando sus fortalezas en momentos clave y reduciendo su exposición a lesiones al variar su carga de trabajo. La idea de combinar a Nkunku y Mbappé no es simplemente un ejercicio de sumar talentos. Se trata de crear una pareja ofensiva que no dependa de una única figura central, sino de la sinergia entre ambos. Cuando Mbappé se desplaza en el área, Nkunku puede ocupar el espacio que deja, creando una línea de ataque fluida y dinámica. A su vez, cuando Nkunku se posiciona en las líneas interiores, Mbappé puede aprovechar las oportunidades creadas por su movimiento. Esta interacción obliga a los defensores rivales a tomar decisiones incómodas, si cubrir a Mbappé en el área o a Nkunku en la zona de entrada. El resultado es un juego de ataque que se siente impredecible y que puede romper las líneas defensivas con la rapidez de los dos jugadores, al mismo tiempo que se mantiene la cohesión del conjunto. El regreso de Christopher Nkunku al Real Madrid, si se materializa, podría marcar una nueva era en la forma en que el club construye su ataque. No se trata de un fichaje de más, sino de un ajuste estratégico que aprovecha la versatilidad de un jugador que ya ha demostrado su capacidad para crear momentos decisivos en el fútbol de alto nivel. Bajo la dirección de Mourinho, la historia de Nkunku podría reescribirse, ofreciendo a los aficionados una nueva narrativa de talento, adaptabilidad y creatividad dentro del icónico Estadio Santiago Bernabéu. Esta sería, sin duda, una historia de pasión y evolución, donde el club no solo busca sumar puntos, sino también redefinir el concepto de ataque en la era contemporánea del fútbol. El contexto histórico de Real Madrid en términos de ataque añade una capa más profunda a esta decisión. Durante la era de la Galácticos, el club se basaba en la presencia de figuras de talla mundial que, aunque individuales, a veces se percibían como piezas de un rompecabezas más amplio. La llegada de jugadores como Luka Modric, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo mostró que la combinación de habilidades distintas podía crear un equilibrio perfecto entre velocidad, técnica y finalización. Con la llegada de Mbappé, el club buscó mantener esa filosofía, pero ahora la incorporación de Nkunku ofrece la posibilidad de una nueva generación de combinaciones tácticas que se adaptan a los desafíos modernos de la Champions League y la Liga Española. Para Mourinho, la flexibilidad táctica es clave. Su experiencia en la gestión de equipos con recursos limitados lo ha llevado a valorar jugadores que puedan desempeñarse en múltiples roles. Nkunku, con su capacidad de jugar tanto en la delantera como en la media delantera, se alinea perfectamente con la filosofía de hacer más con menos que el entrenador siempre ha promovido. Además, su perfil de jugador, que combina una gran velocidad con una excelente visión de juego y una capacidad de recuperación de balones, lo convierte en un candidato ideal para ser la pieza que cierre los espacios creados por Mbappé y, a su vez, que abra nuevos caminos en el ataque. El impacto de esta combinación no se limita únicamente a la ofensiva. La presencia de Nkunku en la zona de entrada también puede generar un efecto dominó en la defensa, obligando a los rivales a marcar con más presión, lo que abre espacios para las líneas laterales y para el mediocampo. La dinámica que se genera al tener dos jugadores con la capacidad de crear y finalizar en cualquier momento se traduce en una mayor dificultad para los equipos defensivos que intentan neutralizar al ataque madrileño. Cada vez que Mbappé se desplaza hacia el centro del área, los defensores se ven obligados a decidir si se mantienen en línea o si se abren a la posibilidad de que Nkunku ingrese en la zona de entrada. Este juego de espejos crea desorganización en la defensa contraria y permite que el Real Madrid aproveche la confusión para generar oportunidades de gol. Además, el factor psicológico de esta combinación es innegable. Los jugadores que han jugado en equipos de alto rendimiento saben que la presencia de un jugador como Nkunku, con su experiencia en la Premier League y en competiciones internacionales, aporta un nivel de liderazgo y mentalidad de campeón que puede inspirar al resto del plantel. En los momentos de presión,
Cuando la tensión se acumula en el Bernabéu, la confianza que genera un jugador que ha demostrado su valor en situaciones de alto riesgo puede ser el factor decisivo que permita al equipo superar los obstáculos y lograr la victoria. En la narrativa documental que se construye a partir de la llegada de Nkunku al Real Madrid, se percibe la pasión de los aficionados y la visión de un club que busca evolucionar sin perder su identidad. La historia no se trata solo de fichajes y estadísticas, sino de la forma en que el club se reinventa, de la manera en que los jugadores se adaptan y de cómo la estrategia se adapta a la estrategia. La combinación de Mbappé y Nkunku es un testimonio vivo de que la creatividad y la adaptabilidad siguen siendo los pilares que sostienen el éxito en el fútbol de élite. Con cada partido, con cada jugada, la narrativa se escribe de nuevo, y los seguidores del Bernabéu pueden esperar una era de ataques más fluidos, más impredecibles y sobre todo, más emocionantes.